Bueno, empezamos a grabar. Y vamos a empezar desde el principio. Entonces, queremos probar otra vez que el que el alfa es exactamente B, ¿no? Y para eso queremos usar una prueba por reducción al absurdo y entonces suponemos que alfa es más chiquito que B y queremos llegar a una contradicción. Y entonces dije que iba a hacer un mejor dibujo y entonces voy a hacer creo que mi dibujo acá abajo, ¿no? Entonces por aquí voy a poner a los números reales otra vez. Ay, China, están los números reales. Entonces por ahí voy a poner mi intervalo AB en algún lugar y voy a empezar desde el principio otra vez. Entonces ahí está A, ahí está B, y estoy suponiendo que alfa es más chiquito que B, ¿no? Eso es lo que estoy suponiendo. Y entonces mis números están acomodados de esa manera. ¿Sí se alcanza a verlo de hasta abajo, jóvenes? Porque ayer me decían que no se alcanzaba a ver, pero bueno. Sí, hoy sí se ve, profe. Sí, Va. Entonces, bueno, ahí entonces empezamos diciendo, yo sé que la función es continua en alfa, ¿no? Y entonces yo puedo encontrar una delta 2 prima, que le llamé, una delta 2 prima, de tal manera que si x dista de alfa en menos que delta 2 prima, entonces sus imágenes distan en menos que epsilon medios. Y entonces, pues voy a pintar el delta 2 prima por acá, y ya nada más tenemos que, voy a pintar el delta 2' por acá, y entonces digo, pues este sería el intervalo que estoy considerando, ¿no? Y ahora sí lo que tenemos que saber es qué onda, o sea, nosotros queremos llegar a esta conclusión de que f es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en un intervalo más chiquito, ¿no? Y entonces yo me agarré aquí. Alguien me dijo que debería yo de considerar un delta 2 más chiquito que el delta 2 prima. Y entonces ahorita me están sugiriendo que yo considere delta 2 exactamente como delta 2 prima entre 2, ¿no? Eso es lo que me estaban sugiriendo en este momento. Depende. Y entonces digo, pues eso es lo que me estaba sugiriendo. No, digo, lo voy depende a de hacer. si la delta que va a ocupar para la continuidad uniforme es el delta 2. No te entendí. Yo digo que lo dejemos como estaba, de 2, de 1/3. Oh. ¿Aquí en tercio? Así como estaba. Ok, va. Y entonces vamos a ver qué es lo que podemos decir. A ver, primero que nada vamos a observar dos cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner aquí mi delta 2 que me están sugiriendo, ¿no? Y entonces, de acá, este puntito de acá, debería de ser delta, ¿quién? Alfa menos delta 2, y debería de ser alfa más delta 2, ¿no? Y estoy considerando el intervalo que pinté en naranja. Y entonces yo quiero hacer observaciones acerca de ese intervalo naranja, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuánto es? O sea, si yo me tomo 2 puntos en este intervalo, ¿cuánto podrían distar? Esa es la primera cosa que yo quiero que quede claro, ¿no? Si me tomo 2 puntos en este intervalo, pues lo peor que me puede pasar es que me vaya yo hasta acá y que me vaya yo hasta acá, ¿no? Entonces, lo que debería de pasar es que si yo me tomo 2 puntos en este intervalo, entonces su distancia debe de ser 2 veces, y aquí es donde está mal, 2 veces delta 2, ¿no? 2 veces delta 2. Ay, 2 veces delta 2. Y para terminar, uno diría, pues 2 veces delta 2, como delta 2 es menor que, eso es menor que 2 veces, bueno, de hecho delta 2 es igualito, perdonen ustedes, es igualito a 2 veces delta 2 prima entre 3, ahora sí, y eso es menor que delta 2 prima. Entonces, la primera observación que estoy haciendo es, si tú te tomas 2 puntos en ese intervalo,
distan en menos que delta 2'. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí. Sí, ¿no? O sea, dos puntos cualesquiera en ese intervalo distan menos que delta 2'. Esa es la primera observación. Y ahora yo me pregunto, ¿cuánto es la distancia de X a ese alfa? Eso es lo siguiente que me estoy preguntando acá, ¿no? Y entonces yo digo, pues si X, ¿cuánto puede distar X de alfa? Pues acuérdense que alfa es el punto medio de este intervalo, ¿no? Entonces, lo peor que bueno, X puede estar o de este lado o de este lado, pero como este es el punto medio, pues entonces X, lo peor que te puede pasar es que X fuera este punto de hasta acá, y entonces lo peor que te puede pasar es que X diste de alfa exactamente en delta 2, ¿no? Ya sea que X sea este o que X sea este. Pero pues eso es lo peor que te puede pasar. Pero acuérdate que delta 2 es delta 2' entre 3, y entonces la distancia de X a alfa es delta 2, es menor que delta 2'. Y lo mismo pasa con Y, ¿no? Como Y está en ese intervalo, pues lo peor que te puede pasar es que diste delta 2, aquí me faltó un igual, pero delta 2 es delta 2' entre 3, y eso es menor que delta 2', ¿no? Y entonces, a ver, dos observaciones ya muy rápidas. Lo único que estoy diciendo es, si yo me tomo un punto en este intervalo, digo dos puntos en este intervalo, su distancia es más chiquita que delta 2'. Y su distancia es más chica que delta 2'. Y entonces, Cumple lo de ya me epsilon medios. confundí. Sí, ya me confundí. Espérenme un segundo. Ok, ya, sí. Y entonces su distancia es menor que de epsilon 2', y además ellos distan de alfa en menos que delta 2' también, ¿no? Ellos distan de alfa en menos que delta 2'. Y entonces lo que yo quiero decir ahora es que la distancia entre cuánto distan sus imágenes. Entonces, pues como cada uno de ellos distan menos que delta 2', entonces sus imágenes de a alfa, la imagen de X, la distancia de la imagen de X a la imagen de alfa, como yo tengo esta desigualdad de acá, entonces eso es menor que epsilon sobre 2, y la otra, como yo tengo esta desigualdad de acá, esto es menor que epsilon sobre 2, y entonces sus imágenes distan en menos que epsilon. Y entonces, ¿cuál es la conclusión, jóvenes? La conclusión, jóvenes, es que F es... ¿F es qué? Epsilon delta continuo uniforme, en este intervalo. No, pero es que estamos un poquito mal, ¿no? Sí, es que ahí las primas son las que me están sacando de onda. Sí, a mí también. Va a sonar muy radical, no lo hagamos si no es una buena idea, pero que pusiéramos delta 1, delta 2, delta 3, o sea, como subíndices en lugar de primas. Sí, es más fácil captarlo así que con prima, la verdad. La verdad. O sea, ¿quieren que cambie todos los deltas? Bueno, Yo digo que sí. sí. Va. Pero fíjense que lo que vamos a poder concluir es que este es epsilon delta 2', ¿eh? O sea, eso es lo que vamos a concluir. O sea que las primas están al revés. Entonces, a ver, vamos a cambiarlas, ¿no? Entonces, nosotros queremos que las primas todas sean delta 2. Ok, pues vamos a cambiarlas. Va. Entonces, voy a cambiarlas y espero que nadie se me confunda mucho. Entonces, esta se va a llamar delta 2. Ajá. Ay, ¿por qué me hacen eso, jóvenes? Esto se va a llamar delta 2. Ajá. Esta se va a llamar... Ay, esto se va a llamar delta 2. Esta de aquí se va a llamar...
Ya se me olvidó cuánto era. Ya ven. Mu se va a llamar, voy a ponerle otra letra, le voy a poner mu, va a ser delta 2 entre 3. Ay, ¿por qué no lo puedo escribir? Mu va a ser delta 2 entre 3. Y entonces voy a considerar el intervalo que va desde aquí hasta acá. Sí, a lo mejor mi problema era con las letras, ¿no? Desde aquí hasta acá. Y entonces ahora sí. ¿La delta de arriba Si sigue uno, siendo el prima? no, espérame un segundo, ahí voy. No Ah, sigue siendo prima, ¿eh? Pero es que tengo que cambiar tantas cosas que ya no sé en dónde voy. Y entonces esto es 2 mu, que es menor que, ahí sí era delta 2, creo. Aquí es mu es delta 2 entre 3. Delta 2 entre 3. Y entonces esto es más chiquito que delta 2. Y entonces este de acá va a ser delta 2, como me acaban de decir. Y entonces Perdón, profesor, lo del cuadro naranja es inmediato de la observación anterior, porque alfa pertenece al intervalo. no sé, ahorita lo veo, espérame un segundo. Entonces borro esto y entonces pongo dista en menos que mu, pero mu se llama delta 2 entre 3, que se llama, que es más chiquito que delta 2. Y entonces es más chiquito que mu, que se llama delta 2 sobre 3, y es más chiquito que delta 2. Ok. Ajá. Y entonces tengo que esto sí se cumple, ahora sí. Y entonces tengo delta 2 aquí en el intervalo. Y aquí lo que tendría que poner es menos mu y más mu. Ahora sí ya quedó, creo. A ver, lo Nada más que repito una delta creo que le otra. puso cuadrado. Ay, ¿cuál delta le puse cuadrado acá? Ya vi cuál. Ya vi cuál. Gracias. Este no es un cuadrado, este es una delta 2. Y entonces en mi dibujo quedaría abajo, este es alfa. Creo que así está menos confuso porque ya Sí, tenemos que no depende uno del otro. Ahí está, listo. Ya lo acabé. A ver, voy a empezar otra vez y me dicen si todo va bien, ¿no? Entonces, voy a recapitular desde el principio, ¿no? Sabemos que alfa es el supremo de A epsilon, que B es una cota superior, que A está en A epsilon, y entonces alfa se queda atrapado entre A y B, eso fue lo primero que observamos, y luego dijimos, pues queremos probar que alfa es B, pues vamos a suponer que es más chiquito que B. Y entonces, como es continua, yo puedo encontrar una delta 2, ahora sí, de tal manera que si la distancia de x a alfa es menor que delta 2, entonces estas imágenes distan en menos que epsilon sobre 2. Ese primer renglón solo es la continuidad de la función. ¿Sí? ¿Todo el mundo ahí va bien o no? Ahora, yo lo que quiero dar es un intervalo alrededor de alfa, el anaranjado que pinté acá abajo, de tal manera que se cumpla que es esta, porque tiene esta propiedad en ese intervalo, ¿no? Entonces defino el intervalo como mu es delta 2 entre 3 y el intervalo pues es solamente de alfa te haces mu para abajo y mu para arriba, ¿no? Y entonces aquí en mi dibujo lo puse mal porque esto debería de ser alfa menos mu, ¿no? Este de acá abajo debería de ser alfa menos mu. Así, ahí vamos todos. Nomás estoy dando ese intervalo. Considero ese intervalo, es una definición. Y entonces dices, ahora sí, hay que hacer las observaciones que están en el cuadro rojo. ¿Cuáles son las observaciones en el cuadro rojo? La primera observación que quiero hacer
es que si tú estás adentro del intervalo anaranjado allá abajo, entonces su distancia, pues ya dijimos, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que sea el diámetro del intervalo, es decir, alfa menos m y alfa más m, que sean los extremos, eso es lo peor que te puede pasar, y esos, pues lo que distan son 2 veces el mu, y entonces lo peor que te puede pasar es que la distancia de x a y sea 2 delta 2 sobre 3, que es menor que delta 2. En otras palabras, esta condición está como un poquito de más, pero está bien que esté ahí, ¿eh? Esta condición está un poquito de más. Lo único que estoy diciendo ahí en esa condición es 2 puntos en ese intervalo distan en menos que delta 2. ¿Sí está bien o no? Es decir, todos los puntos de ese intervalo distan en menos que delta 2. Sí, eso es todo lo que estoy diciendo. Sería como la primera observación, esta de aquí. La segunda observación es que, pues si te tomas un punto en el intervalo, el que tú quieras, ya sea X o Y, pues ¿cuánto distan de alfa? Pues distan de alfa, lo más que pueden distar es mu. Y entonces, si lo más que pueden distar es mu, pues eso es delta entre 2 sobre 3. Y entonces, cualquier punto dista de alfa en menos que delta 2 y cualquier punto dista de alfa en menos que delta 2. Eso es lo que estoy diciendo en la observación que está encuadrada en anaranjado. ¿Sí? Entonces, todos los puntos del intervalo, entre ellos, lo más que pueden distar es delta 2 y además distan de alfa en menos que delta 2. Esas son las dos observaciones que estoy haciendo. Y ahora me fijo, bueno, ¿cuánto distan sus imágenes? Sus imágenes, pues por la desigualdad del triángulo, que es esta cosa que tengo aquí, la puedo dividir en, pues voy primero de f de x a f de alfa y luego de f de alfa a f de y. Pero como ya observé que ambos distan en menos que delta 2, tanto x como y de alfa, yo puedo usar la propiedad de la continuidad para decir que la distancia entre estos dos es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es epsilon. Entonces, ¿qué concluyo? Pues concluyo que si yo tomo yo 2 puntos en el intervalo naranja, primero distan en menos que delta 2 y la otra cosa que puedo concluir es que sus imágenes distan en menos que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que estoy probando? Estoy probando que en este intervalo, en el alfa menos m, alfa más m, la función es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme, ¿no? De hecho, estoy probando, o sea, lo estoy probando porque la definición dice, ¿qué tengo que saber para que esto se cumpla? Pues me tengo que tomar 2 puntos que disten en menos que delta 2. ¿Cuáles me tomo? Pues cualesquiera distan menos que delta 2. O sea, tengo que checarlo para todos. Pero yo sé que para todos se cumple que la distancia de sus imágenes es menor que epsilon. Entonces ya acabé demostrando que f es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en el intervalo alfa menos mu, alfa más mu. ¿Se entiende, jóvenes, o no? ¿Ya contesté todas las dudas de toda la gente o no? Chin, me Sí, ya perdí un nada más poco. como última duda, Me perdí un bueno, poco del chat, perdón. si ese 3 sí era obligatorio o como decía un compañero, sí se podía cambiar por 2, que yo pienso que sí hubiera como facilitado un poco los cálculos, bueno, un poquito Es, menos de enredos, pero o sí era obligatorio el 3. Es para que sea no, estrictamente menor. yo creo que el delta 3 se necesita para que sea estrictamente menor. Aquí en esta, mira, fíjate, en esta desigualdad, te voy a decir dónde. Aquí en esta, este, yo necesito que sea estrictamente menor que delta 2 y por eso tengo que poner el 3, ¿no? O sea, si yo hubiera puesto aquí 2, no tendría que esto es igual a delta 2, no menor. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí, O sea, aquí es en el paso en donde se necesita para que yo sí pueda asegurar que, bueno, que todos los puntos distan de menos que delta 2. Que según yo a lo mejor es un poquito de más, pero bueno, estaría pensarlo y ya no lo quiero pensar más. Ahí vamos. Dice Lisette que estoy perdida desde que entré a clases. Chin, pero ¿qué pasó, Lisette? No, es que yo creo que ya me fui muy abajo en el chat. ¿Sí estás perdida, Lisette, o no? Dice José que por fin entendió.
Canek dice y vamos, pero Lisette, me preocupa que estabas perdida, ya no sé si sigues perdida o no. Chin, dice, ya quedó más claro. Elia dice, ya le entendí, pero me pone a hacerlo solita, no podría. Ahorita te voy a poner a hacer solita algo, pero espérame, antes de seguir. Bueno, entonces todo el mundo está de acuerdo que ya probamos esto, jóvenes, que la F es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en el intervalo que va de alfa menos mu a alfa más mu. Eso es lo único que estamos probando en este momento. ¿Y para qué sirve eso? Ya había yo dicho que seguía en la prueba, me voy a saltar a la siguiente página porque no tengo ya espacio aquí y entonces voy a seguirle acá, ¿no? Voy a hacer mi dibujo otra vez para que todo el mundo quede más o menos claro. Entonces acá están los números reales, otra vez, todavía no he acabado mi demostración. Aquí están los números reales, aquí está el intervalo AB. Ya no me voy a concentrar en otra cosa, ya nada más tengo que concentrarme en que estoy pensando que el alfa está aquí y que encontré un intervalo que puse ahorita anaranjado, ya no sé si me gustó ponerlo anaranjado, pero bueno, ya lo puse anaranjado. Encontré un intervalo aquí de tal manera que lo voy a poner así como en el dibujo de ayer, no sé si se acuerdan. F es, ¿cómo se llama? Epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme, como en la continuidad uniforme, en el intervalo alfa menos mu, alfa más mu, ¿no? Esa es la conclusión de todo lo que dijimos hace rato. Y ahora, ¿qué queremos? Acuérdense que estamos persiguiendo una contradicción, ¿no? Y entonces aquí nos concentramos en que yo sabía que alfa era quién. Acuérdese usted que yo sabía que alfa era el supremo del conjunto que llamé a epsilon. ¿Sí? ¿Todo el mundo se acuerda de eso? Alfa era el supremo. Y ahora les voy a decir una cosa que es este estilo. ¿Qué onda con este número de acá? Este número de acá se llama alfa menos mu, ¿no? Y ese número alfa menos mu es estrictamente menor que alfa, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, ¿qué pueden decir de alfa menos mu con respecto a alfa? ¿Es Y una cosa entonces, incluso más pequeña que alfa? es un número, alfa menos mu es un número más pequeño que alfa. Y entonces uno recuerda, alfa era el supremo. ¿Y quién era el supremo? El supremo es, el supremo es, ¿qué es el supremo? Dígame alguien. La mínima cota La mínima cota superior. La mínima cota superior. Y entonces, como alfa menos m es más chiquito que alfa, ¿qué pueden concluir de alfa menos m? Vive dentro de... que ahora es una cota superior más pequeña que la que habíamos dicho que ya era la mínima. No, Bueno, existe, ese es alfa existe un más m. punto entre ellos dos tal que ese punto pertenece al conjunto. Exacto. A ver, lo voy a decir aquí rápidamente, ¿eh? A ver, lo puedo poner aquí. Como alfa menos m, menos mu, perdón, como alfa menos mu es estrictamente menor que alfa, tenemos que alfa menos mu no, lo voy a poner con mayúsculas, no es cota superior de el conjunto a alfa, ¿no? O sea, sí, todo el mundo más o menos claro. O sea, acuérdense que el supremo es la cota más chica. Entonces, si toman uno que sea más chico, entonces ya no puede ser cota, ¿sí? No es cota superior de alfa. Y eso significa que existe un punto en el conjunto que cumple lo siguiente, tal que, pues primero es más grande, estrictamente más grande ¿Profe? que... Está poniendo a alfa y es a epsilon. Sí, gracias, porque no sé por qué siempre le pongo a alfa, es a epsilon. Existe un punto en el conjunto de tal manera que se queda metido entre estos dos, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes?
¿Sí? ¿Todo el mundo ve eso o no? Lo voy a poner aquí. En lugar de B mi no es dibujo. alfa. Ah, sí, es alfa, gracias. Es alfa. Y Y arriba arribita pon también le faltó una A con alfa en lugar de epsilon. Listo. Ahora sí ya. Díganme, porque yo siempre escribo cosas que no son ciertas. Entonces, yo lo que puedo encontrar es aquí un punto que está en el conjunto epsilon. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí ahí vamos o no, jóvenes? Y ya acabaron, ¿por qué? Y entonces uno Porque diría, pasa lo mismo del lado derecho, ya acabé, la contradicción, ya ¿no? acabé. No sé si todo el mundo lo vea, pero ¿qué decía? Voy a escribirlo, ¿eh? Ya acabé, bueno, ya no voy a ser payaso y decir, mejor no acabé. ¿Qué significa que P esté en el Sí. conjunto A epsilon? Entonces uno se regresa y dice, voy a recordar qué significa que P esté en el conjunto A epsilon. Que P esté en el conjunto A epsilon significa que, por definición, si quieren me regreso un poco al conjunto A epsilon, que está de este lado. Si P está en el conjunto A epsilon, significa que F es epsilon, que existe una delta, de tal manera que F es epsilon delta, como en la continuidad uniforme en el intervalo AP. Entonces lo pongo aquí. Que F esté en P significa que existe una delta 1 mayor que 0, de tal manera que F es epsilon delta 1, como en la continuidad uniforme, en el intervalo que va desde A hasta P, ¿no? Y entonces ya, pues lo pinto de este lado. Entonces, si yo me restrinjo al intervalo azul, aquí, yo puedo concluir que F es epsilon delta 1, como en la continuidad uniforme, en ese intervalo, ¿no? En el intervalo desde A hasta P. Y entonces ya terminaron, ¿no? ¿Por qué ya terminaron? Porque si se fijan en el dibujo, esa es exactamente la situación del lema de ayer, ¿no? Teníamos que F es epsilon delta 1 en un intervalo azul, F es epsilon delta 2, como en la continuidad uniforme, en otro intervalo que ayer pinté rojo y ahora ya lo pinté en naranja, ni modo. Y eso se sobreponen uno con el otro, ¿no? Así como está en el dibujo. Y entonces, ¿qué pueden decir, jóvenes? Que Por podemos el lema tomar de el ayer, mínimo de por esos el delta. lema, por el lema de ayer, ¿cuál es la conclusión? Y entonces uno se pregunta, ¿qué decía el lema de ayer? ¿Alguien sabe? Que existe una delta, tal que. No dice que existe una delta, dice, por el lema de ayer podemos concluir que F es epsilon delta, como en la continuidad uniforme, ¿sí o no? Donde delta, ¿quién es? Donde delta era el mínimo, no sé si se acuerdan ayer, de delta 1, delta 2, y la distancia que había entre los extremos, ¿no? ¿Quiénes eran estos extremos? Alfa Menos menos P en mu este caso. y alfa. Alfa, no. Ah, no es cierto, En IP. este, sí, P, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí abajo porque no me va a caber. Donde, como en la continuidad uniforme, espérenme, déjenme escribirlo bien, ¿eh? En el intervalo desde A hasta el extremo más alejado, que en este caso se llama alfa más mu, o sea, es continuidad uniforme en ese intervalo, excepción, donde delta, ahora sí, donde delta era el mínimo entre delta 1, delta 2 y los extremos, que en este caso son de los intervalos, que en este caso es alfa más mu menos p, ¿no? ¿Sí estaría bien o no, jóvenes? No sé, creo, según yo era P menos alfa menos mu, ¿no? No, ¿No era donde se interceptaban? sí. A ver, lo voy a poner al lema, ¿eh? Porque para
para que se acuerden. Decía, tenías 4 números, ¿no? A, B, C y D. En este caso, en el caso en el que estamos, el A, B y C, bueno, voy a decir quiénes juegan los papeles. El A es el A, ¿no? El B es el alfa menos mu. No es cierto. Sí es cierto, ¿no? El A, sí, ¿no? Acuérdense, ¿no? A ver, lo voy a Sí, poner sí, acá sí. abajo. Sí, El A menos es el B. A. Aquí sería, alfa menos mu sería el B, ¿no? Luego, este sería el P y este sería el alfa más mu. ¿Sí Alfa o más no? bien, ¿no? Y entonces dice, ¿qué? ¿No sería alfa solito? No. No. Acuérdate que estamos hablando del intervalo azul y el intervalo, este de acá sería el naranja, ¿no? Sí, sí, Y el cierto, naranja cierto. tenía extremos alfa más mu, alfa menos mu y alfa más mu, ¿no? Y entonces estaríamos diciendo, bueno, a ver otra vez. A sería A, este B sería alfa menos mu, este sería P, ¿no? Este sería P, este sería alfa más mu, y entonces dice, pues es delta 1, delta 2, y en este caso sería C menos B. Ah, no, lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Entonces sería P, a ver, vamos a ponerlo, vamos a decirlo acá, porque si lo estoy diciendo mal, sería al revés como nos habían dicho, efectivamente, este es más grande que, sería P aquí, y el otro sería, P menos, que no es importante, pero para que quede bien escrito. P alfa menos mu. Sí, ahora sí me quedó bien, ¿o no, jóvenes? Sí. Sí. Sí, ¿no? Y ya acabamos, ¿por qué? Ahora sí ya digan alguien la conclusión. Que ¿Esto alfa qué quiere más. decir? Porque quiere Ajá. decir que alfa más mu también es una cota superior. Bueno, más bien que No, está en AE. esta conclusión del lema de ayer nos dice que este está en A épsilon, ¿no? Pero pues eso es una contradicción. Bueno, lo voy a poner. Está en A épsilon y además alfa es estrictamente menor que alfa más mu, lo cual ahora sí es una contradicción porque estamos encontrando un punto en el conjunto, este de acá, que es más grande que el supremo. Pues eso no se puede, ¿no? Y esa contradicción de qué vino, de dónde vino, esa contradicción vino de suponer que alfa era más chiquito de B, y entonces ahora sí podemos concluir que alfa es B, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí o no, jóvenes? Genial. Sí, ¿Sí? ya. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Jaime nos pregunta si ya probamos el 3. ¿Qué es el 3, Jaime? Que esté en B. No, el 3. Ya, el 3. Ya sé quién es el 3, perdón, Jaime. Entonces, nada más recapitulando, ya probamos que alfa épsilon tiene supremo, que llamé 1. 2, que su supremo es B. ¿Qué les falta probar ahora? Que está en A epsilon, pero es si como B está en A epsilon. No sabemos que B está en A épsilon. ¿De dónde sacas que B está en A épsilon? Porque es el... ya. De hecho, fíjense que, a ver, ya nomás nos faltaría probar que B está en A epsilon. ¿Cómo creen que se prueba eso? A ver, de Porque una es vez lo pongo continuo. aquí. Listo, exacto, porque Acepto es que sea continuo en máximo. B. Porque es continuo en B, pero lo voy a poner aquí abajo. Espérame un segundo. Entonces, voy a ponerlo aquí de una vez. Tarea. Tarea. B está en A epsilon. Y ya acabamos. No es cierto. Les voy a decir cómo se hace, pero los voy a dejar que lo escriban ustedes. A ver, ¿por qué les voy a decir cómo se hace? Porque es exactamente repetir lo que hicimos arriba.
Es exactamente lo mismo, pero como dijo por ahí Lisette y no sé quién más que dijo que no, que si se lo ponía a hacer a ella sola, Elia lo dijo, ¿no? Que si se lo ponía a hacer a ella ahora no lo hacía. Pues te voy a explicar cómo se hace y te voy a dejar de tarea que lo escribas, ¿va? Nada más voy a explicar rápidamente cómo se hace. Pero la idea es exactamente la de la que escribimos en el 2. Entonces voy a hacer el dibujo y te voy a decir por qué es cierto, ¿no? A ver, ¿listos? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Por aquí está A y por aquí está B. Ay, ching. Por aquí está A y por aquí está B. Nosotros ya sabemos, fíjense que ya sabemos que B es el supremo de la alfa. Eso ya lo sabemos, ya lo probamos. Entonces B es el supremo de la alfa. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues tú vas a decir, como F es continua, como F es continua en B, que es alfa, podrías decir que es alfa, pero pues, como B es continua en B, ¿qué puedes hacer aquí puedes construir un intervalito de tal manera que F sea epsilon, F es epsilon, delta 1, delta 2, perdón, como en la continuidad uniforme en el intervalo ese amarillo, en el intervalo amarillo, en lo amarillo. ¿Cómo harían eso, jóvenes? A ver, nada más les voy a preguntar, les estoy diciendo cómo se hace. ¿Cómo harían eso? Dan ganas de usar el lema otra vez, pero No, pero primero hay que hacerlo amarillo, o sea, primero hay que decir, tengo que encontrar un intervalito chiquito alrededor de B, de tal manera que la función sea epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en el amarillo. ¿Y cómo se hace eso? Copiando exactamente lo que hicimos aquí, copiando exactamente lo que hicimos en esta parte. O sea, con sus modificaciones, por supuesto. De hecho, es un poquito más fácil, porque no sé si se fijan que aquí tuvimos que construir un intervalo por ambos lados, ¿no? O sea, el alfa estaba en medio y le construimos un amarillo por ambos lados. Ahora el B está en el extremo, nomás hay que construírselo por un lado. Pero es exactamente la misma prueba, entonces hay que repetir esto para ese caso que está allá, ¿no? Y entonces hay que repetirlo. ¿Y por qué te lo estoy dejando de tarea? Te lo estoy dejando de tarea porque, pues para ver si de veras entendiste cómo se hizo esta parte. Y entonces si ya logras hacer hacer un intervalito alrededor de B en donde F es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme, ¿qué haces ahora? Igualito que le hicimos, dices, pues yo ya sé que B es el supremo. Y como yo sé que B es el supremo y este número de acá es más chiquito que B, entonces entre estos dos yo puedo encontrar aquí en medio un P que esté en A epsilon, igualito que el argumento que acabamos de hacer hace rato. Y entonces dices, pues yo ya tengo entonces, si P está en A epsilon, entonces yo puedo concluir que en todo este intervalo F es epsilon delta 1, como en la continuidad uniforme en el intervalo desde A hasta P. ¿Sí está bien o no? Y ya que haces eso, entonces usando el lema, y por último, usando el lema de ayer, podemos concluir que B está en el conjunto a epsilon, que era lo que querías probar. ¿Me expliqué o no, jóvenes? Ya se acabó la clase. Entonces su tarea es hacer esto. A pesar de que lo hagamos de tarea, lo checaremos en clase. ¿Cómo que si lo checaremos en clase? No entiendo esa pregunta, Elia, perdón. O sea, Me refiero como para comprobar si me salió. O sea, yo no lo voy a hacer porque de hecho esa es tu tarea. Pero si quieres comprobar que te salió, puedes pedirle a mí, a Natalia o a Martín o a Saraí o al otro ayudante, a Isaac, que lo chequemos, ¿sí o no? Que lo chequen.
Pero a ver, o sea, Elia, esto es como un problema, ¿cómo lo diré? O sea, o sea, te lo estoy dejando de tarea no porque yo que sea flojo y no quiera hacerlo, sino porque quiero que tú seas capaz de repetir el argumento anterior, porque es exactamente igual. Pero no te preocupes, o sea, si quieres que alguien te lo cheque, te lo checamos. ¿Me expliqué? O sea, tú me entregas tu hoja escaneada de donde está tu demostración y ya yo te digo si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Entonces va a poner la asignación bueno, en el Classroom, profe, de esta tarea. ¿O cómo? No, esta tarea es una tarea moral, ¿Es por ahí moral? dicen por ahí. Bueno, va. Sí, es moral. O sea, nomás estoy tratando de ver si eres capaz de repetir un argumento que se vio en clase. Porque es exactamente el mismo argumento, ¿eh? O sea, lo podría hacer otra vez, lo podría repetir, no tengo ningún problema por hacer eso, pero por ahí dicen que las matemáticas se aprenden haciendo y no viendo. Voy a detener